En la década de 1980, la sigla GTI era sinónimo de explosividad y prestaciones. Todos los fabricantes ofrecían sus respectivas variantes prestacionales, y Citroën haría lo mismo con su urbano, el Visa GTI, un auténtico lobo con piel de cordero. Como vamos a ver en este vídeo, rendía honor a la pura esencia de la marca, es peculiar, distinto y con una marcada personalidad. Algo que se debe no solo al ADN de la firma Gala, sino a sus propios orígenes. Y es que llevar esta versión es una experiencia vibrante que no deja indiferente a nadie, así que si te gustan los coches extravagantes y con garra, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. El Visa nace en 1978 tras un largo desarrollo de varios proyectos cancelados como respuesta a la veteranía de los dos caballos, al igual que ocurrió por ejemplo con el Golf respecto al Escarabajo. Por tanto, la sencillez y practicidad tenían la máxima prioridad. De este modo, su presentación era austera, ofreciendo en su inicio incluso un simplísimo motor de 2 cilindros refrigerado por aire. Desde su nacimiento, su peculiar diseño exterior siempre fue cuestionado, un factor que podría explicar su discreto éxito comercial. Siguiendo la tendencia de entonces, y aunque a principios de los años 80 ya estaban disponibles las variantes GT y Crono, en el 85 Citroën acude al banco de órganos del grupo PSA para instalar el motor del 205 GTI en el Visa. El Visa es el heredero espiritual del 2 caballos. Como curiosidad, no solo ambos modelos convivirían en el mercado, sino que el 2 caballos cesaría su producción en el 90, es decir, 2 años más tarde que el Visa. Pero a pesar de su naturaleza espartana, el ADN de Citroën estaba muy presente, con un puesto de conducción totalmente alejado de cualquier convencionalismo. Un inciso, no debemos confundir al Visa con el Otzil rumano, una variante supereconómica de la que derivaría el Axel. Otro dato curioso, el Visa sigue manteniendo la rueda trasera parcialmente carenado, siguiendo las líneas de diseño aerodinámicas de la casa francesa. Y es que nada hacía presagiar en su presentación que el Visa acabase ofreciendo una versión tan prestacional. Con él se iniciaría una saga de pequeños deportivos que continuarían los XGT, Sport y GTI y más adelante los ya míticos Saxo VTS. El último destello recalaría en el C2 VTS, ya bastante alejado del concepto original por peso y planteamiento. Los 80 y 90 fueron años verdaderamente dorados para versiones picantes de casi cualquier modelo y marca. Citroën plasmó claramente su participación en la competición en los ZX y Sara, siendo el C4 Coupé VTS el último cartucho. Hoy ya no queda nada de eso. Como os comentaba, el Visa GTI es diferente, aunque al fabricarse desde 1985 montaba el segundo salpicadero, más convencional que el de las primeras series, pero aún así sigue dejando bastante espacio a la imaginación. A las controvertidas formas exteriores se unen unos asientos muy cómodos impropios de un coche tan deportivo, a lo que se añade un cuadro casi de competición. Como vamos a ver, brinda muchísima información y es una muestra intencionada de dotar a esta variante de un verdadero carácter racing. Por otra parte, los plásticos son bastante mediocres, aunque era la norma habitual en la mayoría de sus rivales.
Estas líneas maestras que presenta el salpicadero las heredaría la legendaria Citroën C15, derivada del Visa y no al revés, y cuyas formas también podemos encontrar en las primeras series de su primo el Peugeot 205. El Visa comenzaría a desarrollarse en 1968 y en consecuencia el resultado acabaría siendo una mezcla de distintas influencias, donde participaron tanto Fiat en un principio para más tarde mezclarse las exigencias de Peugeot con la esencia de Citroën. Afortunadamente seguía habiendo hueco para la personalidad, como el tambor con las principales funciones del coche y el característico volante monobrazo de la marca que inauguró el Citroën DS en el 55 y que tendrían también los CX, GS, los AMI y algunos BX y XM. Un dato tan diferencial como interesante del Visa GTI es que era el único de su clase con 5 puertas, rindiendo honor a su practicidad. Nunca fue pensado, como os vengo diciendo, para ofrecer una versión GTI tan prestacional, al igual que tampoco lo fue el 2 caballos ni muchísimo menos. Pero por eso es tan curioso todo el conjunto, al mezclarse soluciones prácticas con detalles deportivos de diseño como el doble faro frontal, las aletas ensanchadas como resultado de instalar el tren delantero del Peugeot 205 o el curioso alerón trasero. El Visa GTI es un coche del que nunca esperaría semejante ímpetu, nervio y garra. Su carácter, llevado al límite, roza casi lo indomable. Gran parte de la culpa de esta emotividad la tiene el motor, que estrenaría 2 años antes la primera versión del 205 GTI, entregando en primera instancia 105 caballos para apenas un año más tarde, en el 86, dar 115. Por tanto, y teniendo en cuenta que el tren delantero deriva también de su primo, podemos afirmar que casi la mitad de ambos coches son iguales. Disponer de 115 caballos en el 86 no estaba al alcance de cualquiera. Hoy esta cifra es casi ridícula, pero las sensaciones y el tacto que ofrece este Visa no te las va a dar ningún deportivo actual. La configuración mecánica es bastante sencilla aunque eficaz, y donde la novedad más destacable radica en el abandono de la carburación por la inyección. La aceleración es buena por el relativamente bajo peso, pero la punta podría ser mejor. El coeficiente aerodinámico 0,40 no ayuda mucho en este sentido. Con los consumos pasa lo de siempre, a velocidad sostenida se contienen, pero a nada que queramos buscar emociones, la cifra se duplica o directamente se triplica. Una vez más, mis aplausos para los manuales de empleo de la época, que te pueden hacer convertir en poco menos que un mecánico titulado.
El entorno ideal de este coche son las carreteras nacionales y secundarias con curvas y cambios de rasante. Los desarrollos de la caja, bastante cortos, ayudan a mantener al motor atmosférico en su régimen de giro óptimo, a cambio de girar muy alto de vueltas en trayectos por autopista. El cuadro de instrumentos es sensacional por la información que ofrece y la verdad es lo que más me gusta del puesto de conducción. Nada más arrancar nos vamos a dar cuenta de que este coche es muy voluntarioso, se mueve con plena normalidad, como una versión básica, pero a la mínima que acariciemos el pedal del acelerador entrega su fuerza como un león. Lo peor es que si te gusta ir alegre, el coche te va a acompañar, pero la aguja del depósito de combustible empieza a cobrar vida propia. Hubiera echado en falta un poquito de pisada más aplomada, que sí tiene su primo el 205 GTI, y unos asientos más diferenciados con mejor agarre lateral, pero son observaciones menores teniendo en cuenta el encanto de todo el conjunto. En conclusión, hay motivos para preferir a un Visa GTI antes que cualquiera de sus competidores como el Renault 5 Turbo o mismamente un 205, y os voy a contar por qué. Partiendo de la base de que es realmente escaso, este Visa tiene todas las papeletas para generar interés y despertar admiración por su exclusividad y rareza, allá donde vaya. Todo ello fruto de una combinación de factores de lo más curioso. Pero ahí no se queda la cuestión. Este coche, como todos sus rivales, te pone en la piel de un piloto de rally por un día, donde prima las sensaciones por encima de todo lo demás. Un concepto de coche que desgraciadamente no vamos a volver a ver.